Manual Básico de Documentología Forense y Grafología por Llubinska J. Pereira Hurtado. Introducción. El presente manual tiene como objetivo establecer las directrices generales para guiar a profesionales y estudiantes en la detección de documentos posiblemente falsificados. El presente manual es parte de la tesis Diseño de directrices en documentología forense y grafología para la detección de documentos falsificados en los archivos de instituciones públicas y privadas, para optar al nivel de licenciatura en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UNSA. Marco legal boliviano. Constitución Política del Estado, artículos 21 y 75. Ley Óscar Alfaro, artículos 1, 2 y 3. Código Penal, artículos 190, 194, 195, 198, 199, 200, 201 y 203. Finalidad: fortalecer y actualizar los conocimientos previos en documentología forense y grafología. El manual básico se divide en dos áreas, la primera, la que corresponde a la documentología forense, y la segunda área que corresponde a la grafología. En ambas áreas se tomó en cuenta el conocimiento de especialistas, como es el caso del mayor Neville Costano, jefe de la División de Documentología Forense y Huillología del IDIF, y la perito en grafología Pilar Reza, directora de la Escuela de Grafólogos de Ciudad de Juárez, México. Se tomó en cuenta también textos y libros sobre el tema. El manual básico. ¿Qué es un manual básico de documentología forense y grafología? Un manual es un folleto que recoge aspectos básicos de una o más materias, en este caso la documentología forense y grafología. ¿Cuáles son las directrices que se utilizarán en el presente manual? Se utilizarán las normas de la Escuela Francesa de Grafología y las normas teóricas propuestas por Carl G. Jung sobre la personalidad, introversión y extroversión en la escritura, la de Manuel J. Moreno sobre la personalidad reflejada en la firma, la de Carlos Enrique Bonilla sobre el informe pericial del documento dudoso y la de Isaac Rodríguez Taboada sobre la vinculación de la archivonomía y la documentoscopía. ¿Cuál es la área de documentología forense? ¿Qué es la documentología forense? Es una disciplina técnica y científica que tiene como objeto de estudio el de identificar la autenticidad o falsedad de un documento o su contenido, y los tipos de análisis que hace esta disciplina son: autoría de textos manuscritos, autenticidad o falsedad de firmas, autoría de firmas, identificación de sellos, estudio del papel, estudio de la tinta, estudio de documentos oficiales y papel moneda, entre otros. ¿Qué son los principios relativos a la documentación dubitada? Según el mayor Costano, dubitado es el documento que se encuentra en duda y el principio es la condición en la cual se debe hacer el estudio, es decir, el análisis se realiza en documentos originales. Costano declara que existe bibliografía de que otros peritos han logrado hacer el análisis en documentos no originales, es decir, en fotocopias, pero este tipo de documentos tienen que cumplir ciertas condiciones y su uso tiene que ser ordenada por la autoridad competente. ¿Qué son los principios relativos a la documentación indubitada? Costano explica que indubitado es el documento del que no se tiene dudas de su procedencia. Él dice que la criminalística y por ende la documentología es eminentemente comparativa, se necesitan mínimamente 4 documentos para realizar la comparación, los mismos que sean contemporáneos, anteriores y posteriores. Es decir, que si el documento cuestionado es del año 2000, se necesitan documentos del 2000, 2001 y 1999. Evidentemente, todo depende de lo que se tenga a mano. Tomando en cuenta que las firmas nunca son iguales, lo que se debe buscar son las características o esos gestos tipo, lo que permite poder establecer si el documento o firma le pertenece o no le pertenece a una persona. ¿Qué son los cuerpos de escritura? Es aquella toma de escritura que se le hace a la persona que se le está asignando la autoría de una firma o grafismo, refiere Costano. ¿Qué son los procesos relativos a las demostraciones?
Según el mayor Costano, significa que todo lo que nosotros podamos decir sea comprobada científicamente y objetivamente, cosa de que cualquier perito pueda dar fe de que el proceso ha sido hecho correctamente. Por lo tanto, siempre se debe comparar texto con texto y firma con firma, pero jamás se debe comparar texto con firma. ¿Qué es un documento falsificado? Es cualquier información registrada en cualquier tipo de soporte, físico o digital, que ha sido alterada en su forma o contenido, con la intención de hacerla pasar por original. Según López Yepes, 2014, documento falsificado es el que ha sido alterado en su contenido. ¿Qué es un documento indubitable? Es aquel documento que no es cuestionado en su originalidad, es decir, es un documento auténtico y por ende no hay dudas sobre él. ¿Qué es un documento dubitable? Es todo aquel documento del que se duda su origen y su autenticidad, y por ende merece ser analizado. Es también llamado documento dudoso. ¿Cuáles son los elementos de análisis de un documento dudoso? Los tres elementos fundamentales a la hora de hacer el análisis de un documento dudoso son: firma, rúbrica, texto. ¿Cuáles son los materiales para el análisis de un documento dudoso? Para hacer el análisis de un documento dudoso se necesitan lupa, transportador, regla. ¿Cuáles son los elementos esenciales de estudio en un documento? Los elementos esenciales de estudio, desde la perspectiva de la documentología forense son: soporte documental, sistema de impresión. ¿Qué es el soporte documental? Según Costano, el soporte es el medio sobre el cual se encuentran insertos los grafismos. El soporte puede ser una pared, un papel cartulina, un cartón, el papel bond propiamente dicho. Pero también existe dentro de la documentología forense los papeles de seguridad, que son los títulos que otorgan las universidades y tienen que cumplir ciertos requisitos, como es el espesor, puede contener fibrillas de seguridad que ante la iluminación de luz ultravioleta irradia algún tipo de seguridad. Otro papel de seguridad es el papel billete, que presentan ciertos tipos de seguridad como ser el hilo, la banda iridiscente, las marcas de agua, todo ello conforma al papel de seguridad. ¿Cuál es la importancia de la tinta en la documentología forense? Según Costano, la tinta es importante puesto que, al ser impresa en un soporte, de manera manual, puede ser analizada por medio de luz ultravioleta o infrarroja, dando diferentes tonalidades. Por ejemplo, cuando se realiza algún estudio documentológico y tenemos grafismos realizados con un bolígrafo azul y a simple vista no presenta ningún tipo de tono, pero otra persona le aumenta un 0 o un 1 con otro tipo de bolígrafo a ese documento, con la irradiación de luces infrarrojas vamos a poder diferenciar la tonalidad de estos dos tipos de tinta. ¿Qué es el sistema de impresión? Es el medio utilizado para fijar los trazos de la escritura en un soporte. También es el proceso y resultado de reproducir textos e imágenes, generalmente con tinta sobre papel. Es posible imprimir sobre gran diversidad de materiales, siendo necesario utilizar diferentes sistemas de impresión en cada caso. ¿Cuáles son los requisitos para el estudio del documento? Los requisitos que desde la perspectiva de la documentología debe tener un documento para su estudio son: autenticidad, adecuación, contemporaneidad, cantidad. ¿Qué es la autenticidad? Para hacer el análisis del documento se necesita obligatoriamente tener mínimamente un documento que nosotros sepamos que es auténtico para la comparación con el documento dubitado, es decir, que si es posible debemos hacer que la persona dueña del documento dubitado cree un documento auténtico en nuestra presencia, o como diría Costano, hacer una toma escritural de un cuerpo de escritura. ¿Qué es la adecuación? Es decir, que se debe analizar si existe en los documentos auténticos y los dubitados mismo tipo de papel, misma tinta, mismo tipo de escritura, misma grafía. ¿Qué es la contemporaneidad? Que los documentos a analizar tengan casi la misma fecha de creación, donde se fijan un máximo de 2 años como lapso de contemporaneidad, puesto que, en tiempos más alejados, la comparación puede ser errónea ya que la letra y firma de una persona puede cambiar por razones de personalidad.
¿Qué es la cantidad? La cantidad de documentos dubitados como indubitados deben ser varios, para poder hacer una comparación más efectiva de todas las características necesarias. Se buscan patrones gráficos numerosos que demuestren los hábitos de escritura, por lo que con pocas piezas de comparación el análisis puede quedar en duda de la autoría o no de un documento. ¿Cuáles son los elementos de un cuerpo de escritura? Los elementos de la toma de un cuerpo de escritura son: nota manuscrita por medio de la cual la persona autoriza que le sea tomada la escritura, datos personales como nombre completo, edad, profesión o enfermedad que padece, el dictado del abecedario en mayúsculas y minúsculas, dictado de la numeración del 0 al 9, dictado de palabras afines al texto dubitado, dictado de párrafos extensos, 10 o más firmas. ¿Qué es la alteración fraudulenta en documentos verdaderos? Es cuando se utiliza como base de la falsificación un documento verdadero, pero que ha sido distorsionado de alguna manera. ¿Qué es la supresión de datos? La supresión de datos se suele usar para hacer desaparecer una inscripción en cualquier documento. Se emplean dos procedimientos distintos: el raspado, que borra la escritura por el desgaste mecánico de la capa de papel que le sirve de soporte, y el lavado, que ataca químicamente el trazo de tinta, cuyos componentes se transforman convirtiéndolos en incoloros. Ambos procesos causan. ¿Qué es la sustitución de datos? Comprende la sustitución de fotografía, plástico, sellado, etc. Los casos más frecuentes son los que sustituyen la fotografía original para cambiarlo por otra foto. Un ejemplo claro es cuando en un pasaporte original sea sustituida la foto para que una persona distinta a su titular utilice dicho pasaporte. ¿Qué son los añadidos? Consisten en la adición de textos, palabras o cifras. Usualmente se ven los añadidos en cheques, donde se suelen aumentar números en las cifras. ¿Cuáles son las normas de la escuela francesa? Fue también llamada escuela mímica, puesto que parte de la idea de que el ser humano imita acciones. Por ello, la escritura refleja alegría, tristeza, etc. Según Sánchez, las directrices básicas de dicha escuela son: movimientos gráficos, gestos tipo, gestos gráficos. ¿Qué es documentología forense y grafología? Son dos especialidades que forman parte de la criminalística. La documentología forense estudia la falsedad o autentificación del documento, la tinta, el soporte y el texto como un todo integral, a través de la técnica comparativa. Por su parte, la grafología es la disciplina que estudia tanto al texto manuscrito como la firma, y para ello se vale de un sistema de categorías. ¿Cómo se vincula la documentología con la archivística? En la teoría de la vinculación de la archivonomía y la documentoscopía de Rodríguez, se habla de que la archivística es una ciencia interdisciplinaria. Es decir, que se compone de varias disciplinas, como es el caso de la diplomática y la paleografía. Según Rodríguez, la paleografía se vincula a la documentología por medio de la grafología o el estudio de los rasgos de la escritura. Rodríguez dice que la diplomática tiene una vinculación más cercana a la documentología, puesto que la diplomática estudia los documentos de diferentes épocas y ámbitos, tomando en cuenta escritura, lenguaje, para determinar su autenticidad. ¿Qué es un documento falsificado? Es cualquier información registrada en cualquier tipo de soporte, físico o digital, que haya sido alterada en su forma de contenido, con la intención de hacerla pasar por original. Según López Yepes, documento falsificado es el que ha sido alterado en su contenido. ¿Cuáles son los materiales para el análisis de un documento dudoso? Para hacer el análisis de un documento dudoso se necesitan lupa, transportador, regla. ¿De qué trata la teoría de la personalidad de Jung? Jung fue médico, psiquiatra y psicólogo. Nació en Suiza en 1875. Formuló una tipología de la personalidad que se refleja en la escritura, dividida en dos actitudes. 1. Extrovertido. Perciben el mundo desde el otro, escriben un texto en espacio dilatado y letra grande. 2. Introvertido. Perciben el mundo desde adentro y el texto que escriben es con espacio y letra pequeños.
Según Jung, la firma de las personas extrovertidas suele ser grande, mientras que la firma de las personas introvertidas suele ser firma pequeña. ¿De qué trata la teoría de la firma de Moreno? Moreno es un psicoterapeuta español. Se formó como grafólogo y perito calígrafo y posteriormente estudió un máster en grafística, grafopatología y grafología forense en la Universidad Autónoma de Barcelona. Según Moreno, las firmas que hacen hincapié en el nombre están vinculadas a la imagen que tenemos de nosotros mismos creada en la infancia. Las firmas que hacen hincapié en el apellido están vinculadas a la imagen que el firmante cree que la sociedad tiene de él. ¿Qué son los movimientos gráficos? Según la escuela francesa, la escritura es un gesto consciente que imita el modelo aprendido en la escuela. La otra es la parte inconsciente del ser humano que modifica la letra según la personalidad, dándole un toque único. Dichos movimientos gráficos que se plasman en las palabras tiene 3 zonas. 1. La zona superior muestra la cresta de las letras B, D, H, K, L, T. 2. La zona media muestra todas las letras que no sobresalen ni arriba ni abajo, es decir, la C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W. 3. La zona inferior muestra pies en las letras como son la G, P, J, Q. ¿Qué son los gestos gráficos? Según la escuela francesa existen 8 aspectos importantes que se deben analizar en la escritura y son: 1. Orden. Según la escuela francesa, el espacio de la escritura y de la firma tienen diversos significados, varios de ellos se explican en el momento de hacer un análisis pericial, como es el caso del espacio que ocupa la firma en la hoja de papel. Cada espacio tendrá un significado diferente. El pasado, presente y futuro irá de izquierda a derecha por ser la forma en la que escribimos. El orden de arriba hacia abajo tiene que ver con el psicoanálisis, es decir, lo intelectual, lo social y lo físico. 1. Orden. La separación entre letras puede ser pequeña, normal o grande. Lo normal es de 0,5 milímetros a 0,7 milímetros. Para determinar esto, se debe utilizar la regla para su medición. Por otro lado, la separación entre palabras puede ser pequeña, normal o grande. La separación normal es de 1 o con acento 2 veces el cuerpo de una letra. La medición se hace con la regla 1. Orden. La separación entre líneas puede ser pequeña, normal o grande. La separación normal es de 1 o con acento 2 veces el cuerpo de una letra. La medición se hace con la regla. La ubicación de la firma puede estar sobre el texto, cerca o lejos del texto. 1. 2. Tamaño. La escritura o firma puede tener 2 tipos de tamaños, de altura y de ancho. Medidas de altura extremadamente pequeña, menos de 0,75 milímetros. Muy pequeña, 0,75 a 1,5 milímetros. Pequeña, 1,5 a 2,75 milímetros. Mediana, 2,75 a 3,25 milímetros. Grande, 3,25 a 4,5 milímetros. Muy grande, 4,5 a 6 milímetros. Extremadamente grande, más de 6 milímetros. 2. Tamaño. Medidas del ancho muy angosta, menos de 0,25 milímetros. Angosta, 0,25 a 0,5 milímetros. Caligráfica, 0,5 a 0,95 milímetros. Balanceada, 0,95 a 1,05 milímetros. Ancha, 1,05 a 1,5 milímetros. Muy ancha, 1,5 a 2 milímetros. Extremadamente ancha, más de 2 milímetros. 3. Inclinación. Consiste en medir la inclinación de las letras con un transportador y determinar los grados de variación. Muy reclinada, menos de 80 grados reclinada, 80 grados a 89 grados vertical, 90 grados a 110 grados inclinada, 111 grados a 130 grados muy inclinada, más de 130 grados. 4. Dirección. Determina la dirección de las líneas del texto manuscrito y la firma. Existen variantes en la dirección que son: horizontal. La línea o la firma siguen una trayectoria recta.
Para hacer el análisis pericial se hace una línea recta con la regla para determinar la horizontalidad, lo mismo pasa con la firma. Ascendente, la línea o firma se dirige hacia arriba. 4. Dirección. Descendente. La línea o firma se dirige hacia abajo. Cóncava. La línea del texto o la firma desciende primero y luego asciende. Para hacer el análisis pericial, se marca una línea recta con la regla para determinar la curva. Convexa. La línea del texto o la firma asciende primero y luego desciende. Para hacer el análisis pericial, se marca una línea recta con la regla para determinar la curvatura. 4. Dirección. Serpentina. En este tipo de dirección se consideran las ondulaciones que experimentan las líneas del escrito o la firma. Se hace una línea recta con la regla para determinar las ondulaciones, tanto en las líneas del texto manuscrito como en la firma. 5. Forma. Es la disposición que se le da a las letras en la escritura manuscrita y en la firma. Ángulo. Letra formada por movimientos triangulares o angulosos, es decir, una figura formada por la unión de dos líneas. Expresa una actitud poco adaptada al área social. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los puntos del ángulo en la firma y texto, se pone la palabra ángulo. 5. Forma. Guirnalda. Son movimientos similares al de las letras U, abierto hacia arriba en la M y en la N. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los puntos de la guirnalda en la firma y texto, se pone la palabra guirnalda. Arcos son movimientos curvos que se ven en letras M o R en el texto y en la firma. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los puntos del arco en la firma y texto, se pone la palabra arco. 5. Forma. Filiforme. Son palabras manuscritas o firmas que tienen forma de hilo. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los puntos del hilo en la firma y texto, se pone la palabra hilo. 6. Continuidad. Tiene que ver con el grado de unión o la falta de ella en el texto o firma, además de movimientos regulares o irregulares de las palabras. Ligada. Las letras que van dentro del texto o de la firma se encuentran totalmente conectadas. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los puntos de la letra ligada tanto en la firma y el texto, se pone la palabra ligada. 6. Continuidad. Desligada. Cada letra dentro de la firma o el texto manuscrito está separada de la siguiente letra. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los puntos de la letra desligada tanto en la firma y el texto, se pone la palabra ligada. Agrupada. Las letras dentro de la firma o del texto manuscrito se congregan en pequeños grupos. Para el análisis pericial se marcan las agrupaciones existentes con unos corchetes, se pone la palabra agrupada. 6. Velocidad. Es la rapidez con que se realizan los trazos de la firma o el texto manuscrito. Existen niveles en la velocidad según cuántas letras se escriben por minuto. Lenta. Los movimientos son elaborados de manera redondeada, grande y exagerada. Normal. Las letras del texto y la firma son legibles y armoniosas. Rápida. Las letras de la firma o del texto manuscrito son abreviadas o simplificadas. La barra de la T termina en punta o sin cortar. 8. Presión se entiende como la acción de apretar con mayor o menor presión el momento de firmar o escribir. Existen 3 niveles de presión en la escritura. Normal. Se puede ver a simple vista porque el trazo de la escritura y la firma son firmes, continuos. Fuerte. Este tipo de escritura dejará un surco muy grueso en la hoja, más de lo normal. En la hoja inferior se nota el trazo. 8. Presión. Débil. Esta escritura y firma apenas toca el papel, siendo un trazo muy leve. En algunos casos la tinta difícilmente se ve y en otras el trazo es inexistente. Fina. Es una escritura suave pero continua. Es un poco más suave que la normal. Pastosa. La letra y la firma son gruesas y recargadas de tinta, sobre todo en los óvalos. En algunos trazos de la escritura se ve suciedad, descargas de tinta, manchas, tachaduras y borrones. 8. ¿Qué son los gestos tipos?
Es como una mueca reflejada en la letra o firma de la persona. Se entiende también como un tic de la persona que se manifiesta en la letra. Estos gestos o muecas se dividen en dos. 1. Gestos tipo derivados de la curva. Guirnalda. Es el movimiento en forma de U. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de guirnalda. Se pone la palabra guirnalda. ¿Qué? Gestos tipo derivados de la curva. Arco. La letra y la firma tienen dentro de sí curvas. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de arco. Se pone la palabra arco. Bucle. Es el movimiento que se ve en las letras y firmas en las que se encuentran la M, N, U y que se asemejan a la letra E. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de bucle. Se pone la palabra bucle. 1. Gestos tipo derivados de la curva. Lazo. Es el movimiento repetitivo de los bucles que se enlazan unos con otros, es allí donde aparecen los lazos. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de lazo. Se pone la palabra lazo. Nudo. Literalmente se dibuja un nudo dentro de las letras o la firma. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de nudo. Se pone la palabra nudo. 1. Gestos tipo derivados de la curva. Espiral. Se hace una especie de C en las letras o firmas, dando la impresión de un adorno. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de espiral. Se pone la palabra espiral. Inflación. Es el ensanchamiento de los óvalos de las letras o firmas. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de inflación. Se pone la palabra inflación. 1. Gesto tipo derivado del ángulo. Maza. Se da en el trazo final de algunas letras, se observa un aumento en la presión. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de maza. Se pone la palabra maza. Golpe de látigo. Se caracteriza por un gesto curvo que retrocede, da la vuelta y se proyecta hacia adelante con vigor. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de golpe de látigo. Se pone la palabra golpe de látigo. 2. Gesto tipo derivado del ángulo. Golpe de sable. Se caracteriza por un gesto recto en forma de triángulo. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de golpe de sable. Se pone la palabra golpe de sable. Triángulo. Se caracteriza por un triángulo dentro de la letra o la firma y se presenta en la F, G, I y en la T, aunque se puede presentar también en la Z, S y en los óvalos de la zona media. Para hacer el análisis pericial se marcan con flechas los gestos tipos o la mueca personal que se refleja en la letra en forma de triángulo. Se pone la palabra triángulo. 2. ¿Qué es un informe? Según Bonilla, 2005, el perito documentólogo forense debe dar su dictamen de manera oral o escrita. El informe puede ser encomendado al perito por el juez, el acusado o por otra persona que mantenga interés en dicho informe. Más allá de la extensión del informe, debe tener 4 partes fundamentales. 1. Preámbulo. Da inicio al informe y lleva el nombre de la persona a la que se dirige dicho informe y el nombre del perito, además del motivo del peritaje. ¿Qué es un informe? 2. Exposición. Es la parte narrativa y descriptiva de todo lo comprobado, expuesto con todo detalle y método. Bonilla, 2005, página 105. En este caso, una tabla de elaboración propia que ayudará a resumir todo el análisis pericial. Para hacer el análisis pericial se usa 2 o más firmas para determinar si la firma en duda es o no real.
3. Discusión. Consiste en el análisis de los hechos sometido a la crítica. Bonilla, 2005, página 106. Se trata de dar claridad a los conceptos que pudieran parecer ambiguos. Después de llenar la tabla, se deben desglosar las observaciones existentes. 4. Conclusión. Debe ser breve y preciso, respondiendo de manera clara a la interrogante del juez o de la persona que hubiera pedido el peritaje. Posteriormente a redactar la conclusión, se debe poner la firma y el cargo del profesional archivista que hizo el análisis.